Bueno, entonces ahora sí, buenas noches, bienvenidos entonces pues a esta nueva sesión de clase de reposición, porque no pudimos allí efectuarla el día lunes por los problemas que se presentaron en plataforma con el tema de Teams y no teníamos correo ni mi pana ni acceso a nada aquel día. Bueno, entonces yo aquí estoy dejando una segunda grabación y vamos a comenzar. Se me hizo una entrega aquí. Voy a compartir allí la pantalla. Listo, Lisis, no te preocupes. De todas maneras, ahí queda la videograbación, ¿listo? Es que no podemos retrasar más esa reposición porque si no se nos atrasa todo. ¿Me cuentan porfa si la están viendo? Dime, Luis, que casi no te escucho. Listo. Bueno, entonces, bueno. Ya aquí está compartida y los documentos. Entonces comencemos con el documento de Unisur. Juan, Nicolás, Jessica y Stephanie. Hay que borrar esos espacios. ¿Listo? Esos espacios sobrantes. Hasta aquí va bien. Ok. Listo. Tenemos la imagen de Mark. Ok. Pero yo solamente veo acá zonificación en
este caso y no hacen allí manejo de ubicación de los servicios, recorridos, ninguno de los dos ítems estarían allí, que también se trabajan dentro de planos. Si aquí colocan extintores, puntos de emergencia, todo lo colocan allí dentro de un mismo plano, pero no se especifican todos los servicios que se indican. Por ejemplo, no están los servicios de baños, información, está por acá extintores, salidas de emergencia, pero no están los demás servicios que se indicaron. eh, digamos que integran en un solo manejo de planos las tres cosas. Lo que no se había dicho que fuera de esa manera, decíamos que eran planos independientes, porque incluso los recorridos, aquí ustedes hablan de zonificación, y aquí hay una cantidad de flechas que uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si aquí dice salida de emergencia, de pronto eso es porque esa es la salida de emergencia o la forma de ir hacia las salidas de emergencia, pero con respecto a los recorridos no se está indicando nada. Aquí no se hizo párrafo introductorio, no está. Ok. Revisar la ortografía. Ortografía, ortografía, ortografía. Condicionantes arquitectónicos. El espacio entre un local de otro. ¿Y será que entre un local y otro necesariamente tienen que existir señales adosadas? ¿Listo? Ahí quedaría una gran pregunta, porque no creo que eso deba pasar. De hecho, todos los centros comerciales, los locales son uno al lado del otro pegados. Y en ese orden de ideas, realmente no consideraría que eso fuera una condicionante para el diseño del programa señalético. Unisur es un nombre propio, se escribe con mayúscula, no con minúscula en principio.
sus programas señalética. Recuerden que esto se debe redactar en tercera persona. Ortografía. Preferiblemente no es un término que quepa y se identifican con el color verde, que no es, con esto querrían decir que se puede con verde o se puede, de hecho, con otro color, de preferencia con verde, pero si es otro, entonces esa no es la idea. ¿Y dónde está la subclasificación acá? Ok. Listo. Borrar esos espacios. Tengan presente que todas esas correcciones deben estar para la siguiente entrega, listo, del documento. Más de ortografía que por acá me los iba saltando. Juan Roa, Nicolás Leal. El 19. El 12. Jessica González y Stephanie Guerrero. El 11. Listo. Vamos con el siguiente documento.
Ferney Buitrago, Jennifer Osorio, Sebastián Sierra y Luis Ramírez. ¿Este qué es? Altavista. Bueno. Bueno, bien hasta acá. Sí. Ok. Plano y territorio. Bueno, ahí están los distintos servicios. Ok, la ruta sugerida, ok. Listo. Aquí hace falta párrafo introductorio, ¿listo? Me hizo falta eso. ¿De qué trata eso de palabras clave? Sí. Puerta número, no sé qué hará referencia de todos estos puntos. Documento fotográfico. Documentos fotográficos. Hay que revisar ese título. No había necesidad de hacer ese plano, yo les había dicho, pero pues igual lo hicieron, no hay problema. Vista diagonal. ¿Y porque todos esos textos en azul? Todos esos textos deben estar en negro, ¿no? Acá esto debe ir con mayúscula, como está acá.
ortografía. Aquí esto quedó inconcluso debido a... Y no se trata de experimentar, ¿listo? Diríamos implementar, porque ahí no se experimenta. Uno puede en un momento dado determinar que es otro tipo de señal el que debería estar de acuerdo al sistema de sujeción, por ejemplo, pero no es experimentar. Y esto aquí quedó sumamente inconcluso. Muy bien. En esta pero aquí donde no encuentro. Aquí no se trata tanto de ejemplificar, no. Estos son riesgos moderados, ¿cierto? Esto, por ejemplo, no es un riesgo moderado. ¿Listo? De riesgo moderado dimos un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia allí, dimos un ejemplo que era el piso húmedo. ¿Listo? Por ejemplo, eso sí es un ejemplo válido para este tipo de señales. ¿Listo? Los demás realmente no veo allí que sean de ese tipo. Ok. El 2. Osorio, Sierra Ruiz, el 16, el 20, y el 18. Ok. Vamos con Julián Andrés Trujillo, Andrés Cruz y Félix Montaño.
punto, ¿no? Y de hecho que podría ser perfectamente punto seguido. Realmente no sé eh, para qué adicionar esto aquí. No tendría por qué ir ahí. Eso tendría que estar en otro apartado. Cuando se habla, por ejemplo, de la imagen de marca. Ok. Aquí donde debería estar esta observación. Esto es separado y hay que revisar la ortografía. Aquí debería existir texto introductorio, ¿no? ¿De qué trata eso? Eso que muestran a continuación. Ok. Muy bien. Ahí están todos los servicios, los recorridos. Primer piso. Ok. Muy bien. Muy bien el tema de los recorridos. Segundo piso. Ah, ok. Ujú. Muy completo. Y los recorridos. Bueno. Yo no hablaría de parada cardiorrespiratoria. Usar en caso de paro. Usar en caso de paro cardiorrespiratorio. Ujú. Ok. Inyector fertilizante.
Un poco extensos esos textos. Realmente deberían ser un poco más cortos, más sintéticos. Ok. Esto porque ya no quedó aquí enumerado. Y no es el título realmente que debería tener. Se llaman condicionantes arquitectónicos, condicionantes ambientales y la enumeración. No, pero aquí no hay necesidad. Si estos son los condicionantes. Salí. No, es que estos son más elementos. De los documentos fotográficos. Ok. De diseño. Esto no tiene tilde. No debe tener tilde, excepto cuando es pregunta. Esto no debería estar documentado con fotos, únicamente el manejo de texto. Entonces dijimos que este punto no se desarrollaba. Y no desarrollaron el punto 3.1 tipo de señales, que fue hasta donde llegamos. Andrés Trujillo, Andrés Cruz y Félix Montaña. El 22. El 14. Andrés Cruz. El 6.
Vamos con Oscar Steven, Juan Sebastián Tique, Juan Sebastián Mantilla y Luis Enrique Alba. Esto no debería estar pegado. Ortografía, escritura, aquí hay cosas que creería a la final terminan sobrando. Esto decíamos que teníamos que ser más concretos, sin empezar a dar ejemplos o rodeos. Ortografía. Ok. Lo que no veo. Que ubican los servicios, pero no veo cuáles son los recorridos, no están los recorridos que ustedes sugieren, los recorridos sugeridos. Este centro comercial, ¿dónde es que es? Ah, el Titán. ¿Que está ubicado en dónde? ¿En qué país? ¿En qué ciudad?
Esto puede afectar en alguna medida de pronto las señales, pero digamos que no es allí seguramente un problema pues que obstaculice el diseño del programa señalético. Esto está un poco raro allí en la redacción. El centro comercial cuenta con zonas escasas de iluminación natural. Zonas escasas de iluminación natural, ni artificial. Está muy raro esa redacción allí. Ok. A los largo. ¿Y qué es eso de CC? Yo sé que traduce, pero eso no se hace. De hecho, ahí yo podría entender cédula de ciudadanía. Pero aquí no le hicieron. Ah, no, acá está. Se propone emplear y ya. Se propone implementar dentro de la presente propuesta de programa señalético, ¿cierto? Los diferentes tipos de señales que se encuentran a continuación, teniendo en cuenta la normativa internacional, pero un poco más de redacción allí. ¿Si están todas? No, aquí no están todas. Yo nunca les enuncié ninguna que se llamara preinformativa. Está bastante incompleto este tema. No están las orientativas, no están las informativas, no están las identificativas. No están las preventivas. El 5. Tique Mantilla Alba. El 1. El 13. El 21. Ok. Vamos ahora con el último documento.
revisar la escritura. Dijimos que el documento iba en tercera persona, toda la redacción del documento. No voy a seguir resaltando palabras al respecto, pero ya saben que hay que hacer esa revisión. Al final de la revisión entrego las notas, ¿vale? Zonificación, ok. Segundo piso. Ok. Aquí faltó un párrafo introductorio que hace referencia a esto. Ok. Bien. Bueno. Bastante bien acá. Listo. Muy bien. Aquí, ¿quiénes son? Juliana Castelblanco, Duarte y Porras. 4.
17. Bueno. Entonces las notas de este primer documento: Juan, Nicolás, Jessica, Stephanie, 4-3, Ferney, Andrés Buitrago, Jennifer Osorio, Sebastián Sierra y Luis Hernando, 4-5, Julián Andrés Trujillo, Andrés Cruz, Félix Andrés Montaña, 4-5, Oscar Steven Colina, Juan Sebastián Tique, Juan Mantilla, Luis Enrique Alba, 4-3, y Juliana Castelblanco, Gember Duarte, Camilo Porras, 4-6. Bueno, vamos a revisar acá. Lisis, ¿falta tu grupo? Bueno, miremos. Bien. Ok. Listo. Ujú. Muy bien. Este sí creo que no lo habíamos visto.
que todo el documento debe estar redactado en tercera persona. Bueno, muy bien. ¿Este es así, naf naf? ¿O es que se repitió? Hay que revisar escritura. Aquí hay que revisar escritura y ortografía. Siempre estos nombres propios van con mayúscula o comienzan con mayúscula. Lo mismo, hay que revisar ortografía. Aquí les hizo falta un párrafo introductorio. Esta foto por ahí quedó como perdido esto acá. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Aquí no, sí, amarillo. Listo. Bueno. Castaña, Orjuela y Guatava. El 15, el 3 y el 10. Ustedes allí
chicas, 4.8. Bueno, entonces... Entonces, ¿qué se me hizo acá el documento? Acá está. Entonces, nosotros sí vamos en el 3.1, ¿no? Tipos de señales. Porque estos dos habíamos dicho no los realizábamos y explicamos de qué trataban, por qué no los hacíamos. Entonces seguiríamos con el 3.2, conceptualización del programa. Entonces dice allí, este es un punto relativamente extenso porque trata diferentes elementos allí. ¿Listo? Entonces, igual, ¿no? Hay que hacer un párrafo introductorio, en fin. Pero aquí van a comenzar ustedes a proponer, ¿cierto? Desde diferentes aspectos. ¿Listo? Van a empezar a proponer algunas cosas fundamentales del programa señalético. Entonces, objetivos del programa. ¿Listo? ¿Quiénes están allí conectados? Es decir, que estén aquí dentro de la clase. Porque sé que casi todos están allá en... Sí, ya los califiqué todos, ya entregué notas. Ahí queda de todos modos la videograbación para que los revises. No, fresco. Darling, Karen, están allí conectados o conectadas todos. Es que hay como, están como divididos mujeres, hombres, están como 3 y 3. Participando o allí conectados, o están en su clase allí de empaques. Bueno, entonces creo que contamos con 2 o 3 personas, incluyendo a Félix y Nicolás, para que existan, si es el caso allí, o por si existen allí preguntas, en fin, o participaciones. Objetivos del programa, de su programa señalético, de su propuesta. ¿Listo? Entonces, los objetivos en términos generales deben hacer referencia a qué es lo que se espera lograr con el programa señalético. Generalmente, un buen programa señalético, un programa señalético de calidad, debe contemplar, ¿cierto? Objetivos a mediano y largo plazo. No es la idea que el programa señalético funcione de manera coherente y sin dificultades durante 6 meses, ¿cierto? Un año y pare de contar. Un programa señalético debe estar contemplado para un adecuado funcionamiento a mediano y largo plazo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que se deben contemplar aspectos fundamentales como por ejemplo, y ojo porque ahí ya estaríamos enunciando objetivos que deberían formar parte de cualquier programa señalético. Bien, yo voy a indicarles algunos, o de hecho un par,
De ahí en adelante ustedes plantean otros objetivos, ¿listo? Porque ya tienen que ser seguramente particulares, ¿cierto? De determinado programa señalético para el centro comercial X, Y o Z. ¿Listo? No todos son iguales. Pero una particularidad, un objetivo que deberían tener todos los centros comerciales o los diseños, los programas señaléticos, perdón, es hacer referencia a contemplar la discapacidad. ¿Listo? ¿Cuáles o cuántas y cuáles? Eso sí ya es propio de cada programa señalético. Pero cuando menos, ¿cierto? Como aspecto mínimo, debe contemplar la discapacidad en referencia a la movilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy por hoy y desde hace algunos años ya no se habla tanto de o se expone el término como discapacidad, ¿cierto? Sino dificultad o disminución, ¿cierto? En la movilidad. Con todos esos términos hay que tener cuidado. Entonces, lo mínimo es que se contemple eso a las personas que están allí en silla de ruedas. ¿Listo? Puede que ustedes decidan en cada proyecto, cada grupo, contemplar otras discapacidades. Por ejemplo, la discapacidad visual. ¿Listo? Que es otra que en muchos programas señaléticos se tiene en cuenta. Pero eso ya es propuesta de cada grupo. No proponemos allí soluciones. Es que allí digamos que redactando los objetivos, ¿cierto? Uno de esos diría que el programa señalético pretende tener en cuenta la discapacidad en la movilidad o para la movilidad. Entonces se propone hacer esto y hacer lo otro. No, nada. Únicamente el objetivo, no cómo se resuelve o cómo se implementa allí. Otro objetivo que debería estar dentro de cualquier programa señalético, ¿cierto? Es que la funcionalidad del programa esté proyectada para un mediano y largo plazo. Dicho de otra manera, el programa señalético debe funcionar de manera adecuada o debe ser funcional a mediano y largo plazo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que no puede pasar que el programa señalético en 2 o en 3 meses o en un mes, ¿cierto? Presente, presente dificultades como por ejemplo, perdón, que presente dificultades en referencia, por ejemplo, a que se traslada la oficina u oficinas administrativas, 2 oficinas, se trasladan para otra parte del centro comercial y de pronto reciben a otro nombre o se hacen se hace alguna especie de reestructuración física y aparecen 2 nuevas oficinas allá en la parte administrativa, ¿cierto? Y no hay cómo denominarlas. ¿Bien? O sea, no se puede fijar una señal de manera sencilla, de manera fácil, eficiente, ¿cierto? Se intercambian, por ejemplo, señales. Vamos a suponer que hay allí una serie de locales y están enumerados, ¿cierto?
Entonces se ocurre que la numeración quedó mal y hay que cambiarla de dirección, o mejor, de sentido. Ya no van de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ah, no, no se puede porque las señales quedaron ahí fijas y no se pueden mover. O en su defecto, como ahí dice 302 y eso está grabado, entonces no se puede modificar, ¿cierto? Hay muchas posibilidades para un programa señalético en torno a la desactualización o difícil actualización. Que por ejemplo trasladan, ¿cierto? Como les decía, un servicio determinado para otra parte. Y entonces ahí ya funciona otra cosa. No, pues se quedó con la señal que dice ahí cafetería, porque no es posible actualizar allí. Y al otro lado, de hecho, donde quedó realmente ya la cafetería, entonces también quedó desactualizado, no se puede señalizar, ¿cierto? Porque no hay cómo. Entonces toca colocarle una hojita donde diga cafetería y se pega ahí con cinta en cualquier parte. ¿Listo? Que es lo que pasa en muchos programas señaléticos. Todo eso, ¿cierto? Es algo que indica que el programa señalético en un momento dado tiene dificultades para ser actualizado o para que se pueda en un momento dado modificar. Hay un servicio o un elemento determinado en alguna parte del recorrido que se movió para otra parte, no se puede, la señal tocó dejarla ahí porque como está fija, vamos a suponer que está empotrada, supongamos, o es de fijación a piso y efectivamente quedó ahí clavada en el piso. ¿Listo? Entonces nada de todas esas posibilidades se deben presentar. El programa señalético debe ser de fácil actualización y en ese orden de ideas debe ser funcional al mediano y largo plazo. Entonces ahí habría otro objetivo. Uno tiene que ver con ello, con el hecho de que el programa señalético sea funcional al mediano y largo plazo. Otro, ¿cierto?, que debe estar en cualquier programa señalético como objetivo es el contemplar la discapacidad, cuáles y cuántas. Eso es, digamos que pertinente a cada programa señalético, ¿no? De acuerdo al contexto. De ahí en adelante, si hay 2, 3 objetivos más, ¿listo? Esos los proponen ustedes. No se trata de proponer 8 o 10 objetivos, no. Con 4 objetivos es más que suficiente. ¿Listo? Máximo 5. Eso con respecto a objetivos. Antecedentes. ¿Listo? Entonces allí hay que revisar. Es como cuando ustedes diseñan una pieza gráfica, ¿cierto? Les piden diseñar una pieza gráfica y nunca han trabajado en ese tipo de pieza. Vamos a suponer, les dicen, bueno, hay que diseñar allí un stock portero. ¿Listo? Hay que diseñar un stock portero, pero ¿y qué es eso? Pues hay que comenzar investigando de qué trata eso, ¿cierto? Diseños de referencia para ver cómo los han trabajado antes,
puede que en otros contextos, en otros centros comerciales, en fin. Pero ¿de qué trata eso? ¿Y qué diseños hay para tomar allí como referencia? Entonces, a eso nos referimos con los antecedentes. Si ustedes van a diseñar el programa señalético de un centro comercial y nunca lo han hecho, entonces hay que tomar unos antecedentes, unas referencias y ver cómo lo han hecho otros diseñadores, cómo se está haciendo en otras partes del mundo. ¿Listo? Entonces, no es decir allí, por ejemplo, se toma como referencia el programa señalético del centro comercial. Se me escapó el nombre de este centro, un centro comercial que hay en Villavicencio Nuevo, pero se me escapó el nombre. Bueno, dime. Eso, gracias. Entonces, se toma como referencia el programa señalético del centro comercial Primavera Urbana, ¿cierto? Y entonces se muestran allí 3 fotos, o 4 o 5 fotos. Y uno dice, sí, pero ¿y qué? O sea, ¿qué es lo interesante ahí o qué es lo nuevo? ¿En qué se están referenciando? ¿Qué es lo que realmente está aportando de manera innovadora el diseño de ese programa señalético para tomarlo como referencia? ¿Listo? No es enunciar allí centros comerciales y mostrar 3 o 4 fotos y ya. Los antecedentes tienen o van direccionados a identificar cuáles son los elementos o puntos de referencia que ustedes consideran que son fundamentales, geniales, innovadores, ¿cierto? Y por eso es que lo están citando o trayendo como referencia. Ah, bueno, es que Primavera Urbana, supongamos interesantísimo, ¿cierto? El diseño iconográfico, porque se basa en esto, porque se basa en lo otro, en fin. Vamos a suponer que es una excelente síntesis gráfica fundamentada en X temática. Y eso no se ha visto en otros centros comerciales. Ah, ok, excelente. Porque estamos tomando referencia de otros centros comerciales y particularmente de ese ya se identificó un elemento fundamental, innovador, creativo, ¿cierto? Otro aspecto, en el mismo o en otro centro comercial, que los materiales utilizados para las señales, ¿listo? Tienen estas características y resultan genial con respecto a la ambientación del centro comercial, en fin, perfecto. ¿Listo? Otro elemento de referencia importante. Y lo tienen que mostrar las fotos, ¿no? Que si las fotos muestran una cosa y allí en texto están diciendo otra, pues uno diría, ¿será que sí es cierto? Porque pues en las fotos eso no se ve. ¿Listo? Entonces, se van a un centro comercial o a las fotos de un centro comercial de la Florida, Estados Unidos. Oigan, es que es genial lo que hicieron allá en referencia a el diseño y diagramación de las señales. De hecho, a los troqueles, ¿cierto? De las señales, las formas de las señales. Una maravilla, y ahí entonces se muestra y se habla de los troqueles textualmente y del diseño y diagramación, y uno lo ve en las fotos. Oiga, genial. Y de pronto ese referente internacional resulta que no está aportando cosas bien interesantes, valores agregados, pero no se ha tenido en cuenta en ningún centro comercial aquí en Colombia, y eso va a ser fundamental para su propuesta. No porque vayan a fusilar, pues, a copiar los diseños, sino porque seguramente
eso les sirva para identificar y proponer troqueles distintos al típico rectángulo, ¿cierto? De todas las señales que habitualmente se manejan. ¿Listo? Que si están hablando de unos troqueles distintos, en fin, unas formas distintas, quizás los materiales, en fin, muchas cosas. La idea es identificar, ¿cierto?, aspectos interesantes. ¿Listo? No se trata tampoco de que coloquen allí la URL. Es que se toma como referencia el centro comercial X de Madrid, España. Sí, ¿y qué pasa? Entonces uno tiene que entrar al link para ir a mirar a ver qué es lo que hay allá interesante. No. ¿Listo? Es más, si no colocan el link, eso es lo de menos. Si quieren colocarlo, perfecto. Si no, no importa. Porque realmente lo que deben estar ahí son las fotos y lo que ustedes están describiendo, detectaron como elementos fundamentales y característicos que le aportan, ¿cierto?, a ustedes ideas para su propuesta de programa señalético. ¿Cuántos antecedentes? ¿Listo? Idealmente 3 antecedentes. ¿Listo? 2, 3 antecedentes, no necesitamos más tampoco, pero con 2 o 3 antecedentes que sean buenos, que aporten cosas interesantes, está bien. Imagen de marca. ¿Cómo van a proponer ustedes que se maneje la imagen de marca? Ya no cómo está implementado ahorita, porque eso ya lo analizaron antes. Ahora es cómo lo proponen ustedes. Es que no se tendrá en cuenta el logotipo para el programa señalético, sin embargo se van a tener en cuenta los colores corporativos. ¿Listo? Al revés, se va a tener en cuenta, ¿cierto?, el manejo del imagotipo, supongamos que es así, en todas las señales o en todo el programa señalético, teniendo en cuenta esto y lo otro. ¿Listo? Ahí es qué proponen ustedes, sin empezar a ejemplificar ni nada de ese tipo de cosas. Condicionantes arquitectónicos y ambientales. Entonces, tienen que ver estrictamente, de manera directa, con lo que ustedes colocaron allí en el documento. Si hay 2 o 3 condicionantes arquitectónicas allí, en donde decían que, por ejemplo, que no había condiciones adecuadas para la movilidad de las personas con discapacidad, ¿cierto? Con discapacidad motriz, ¿cierto? Entonces, esa era la condicionante arquitectónica y no decían más, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué proponen? Bueno, la construcción de rampas para solucionar esa condicionante arquitectónica. ¿Listo? Con ese ejemplo ya les digo todo. Si hay otras 2 que ustedes pusieron allí, pues entonces aquí proponen soluciones. En las ambientales igual. ¿Listo? Es que lo que pasa es que hay ciertas zonas, que es una de las que colocaron por ahí en varios proyectos, en donde no existe adecuada iluminación, ¿cierto? Ni natural ni artificial. Bueno, entonces, ¿qué proponen? ¿Listo? El acondicionamiento de, la instalación de, en fin, ustedes proponen. Son soluciones a esas condicionantes. Identidad corporativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo proponen ustedes que se maneje la identidad corporativa? ¿Listo? Tengan en cuenta allí que una cosa es la imagen de marca, otra cosa es la identidad, ¿no? La imagen de marca, hablamos allí del logotipo, imagotipo o lo que corresponda, ¿cierto? Pero si hablamos allí de identidad corporativa, ¿cierto? Seguramente ustedes colocaban incluso en un apartado anterior del documento, ¿existe o no existe manual de identidad corporativa por estas razones? Entonces, ¿cómo manejan allí la identidad? Se va a establecer
por ejemplo, una retícula de diseño que deberá ser adoptada en todas las señales. Además de eso, se tendrán en cuenta tres tipografías, ¿cierto? Que serán estas y las otras, aunque no hay necesidad de mencionarlas, porque es que eso tiene un apartado más adelante, sino que más bien se puede indicar allí de manera general, ¿cierto? Que se tendrá en cuenta, por ejemplo, la retícula de diagramación, la elección de unas tipografías, si uno quisiera, acordes con la identidad corporativa o las mismas que corresponden a la identidad corporativa, pero eso ya depende de cada proyecto, ¿no? Porque como decía, hay proyectos en donde se indica que ni siquiera existe un manual porque allí hay unas tipografías en una señal y otras en otra, entonces hay que establecer unas tipografías. No se podría decir que hay que o que se deben seguir las que están expuestas en el manual porque no existen. ¿Listo? Entonces, que se va a establecer una retícula compositiva que debe estar allí implementada en el diseño de todas las señales, que se van a tener en cuenta unas determinadas tipografías, un determinado manejo de color, ¿listo? Que sí, que puede obedecer allí a la normativa internacional, pero que se puede establecer a partir de franjas para identificar el tipo de señal, y el otro color u otros colores serán estos, ¿cierto? Que no sé cuáles, o dependiendo de los materiales, en fin. Entonces es indicar allí todo eso, que se tendrán en cuenta dentro de las normas allí de diseño y diagramación, el manejo adecuado de respiros y aires de diseño, de jerarquías visuales. Allí es hablar de todo eso, sin ejemplos, solamente todo lo que se va a tener en cuenta. ¿Listo? Todo eso hace parte de la imagen de la identidad corporativa. Y llegamos hasta ahí. Sistema de nomenclaturas no. ¿Listo? Porque digamos que es algo allí más complejo. ¿Quién sabe qué es un...? Creo que ya lo habíamos tocado, ¿cierto? En algún momento. Sí, eso ya lo habíamos tocado porque en un punto o en un apartado anterior decíamos o hablábamos sobre nomenclatura, que no había que desarrollar ese punto, ¿cierto? Entonces aquí hace referencia a eso. Puede que en ciertos programas señaléticos haya o exista la necesidad de desarrollar una nomenclatura como la de las direcciones. ¿Se acuerdan que la tocábamos por ahí a manera de ejemplo? En donde no se coloca allí, por ejemplo, transversal 86, sino que se coloca una TR, ¿cierto? Una sigla o una representación más corta, ¿cierto? Para no colocar semejante cantidad de texto o de información allí. Entonces se establece un sistema de nomenclatura donde unas son transversales, otras calles, diagonales, carreras, en fin. ¿Listo? Pero eso no lo vamos a implementar, se nos alarga un poco más el proceso. Entonces hasta ahí iríamos con la conceptualización del programa, ¿cierto? Hasta la identidad corporativa. Luego aquí se dice, se incluirán en el informe descripción del proceso de diseño hasta la implementación del programa de la etapa 4 a la 7. ¿Listo? Eso no se coloca ahí, porque esta es una guía, este documento de Costa es una guía para el desarrollo de un programa señalético. Pero como ustedes ya están haciendo el documento, la propuesta, pues es obvio que se van a desarrollar las siguientes etapas. Entonces después de la 3 aparecerá la 4. Y así sucesivamente. Entonces no hay que colocar allí nada al respecto de lo que se está diciendo acá. B. Los tiempos parciales previstos para el trabajo del diseñador. Eso sí tendría que estar. Sin embargo, no lo vamos a colocar allí por una razón muy sencilla. Los espacios previstos tendrían que hacerse, de los espacios de tiempo me refiero,
previstos tendrían que hacerse o calcularse bajo parámetros reales, de saber cuántas señales son, ¿cierto? Ustedes van a hacer unas poquitas, pero en un programa señalético son muchísimas. Haciendo todo el proyecto son bastantes en un centro comercial. ¿Cuánto tiempo realmente tomaría hacer todo el diseño iconográfico de esas señales? ¿Listo? Entonces ahí sí si se hiciera completo, real, valdría la pena hacer un planteamiento de tiempo. Pero en este caso, ¿cierto? Si ustedes hicieran allí eso, si yo les pidiera eso, ¿qué colocan? Voy a mirar aquí la fecha. Estamos en 2 de octubre. No, pues el planteamiento sería que hay que entregar todo para antes del 20 de noviembre. ¿Listo? O sea que eso no tendría realmente mayor sentido. Hacer unos cálculos de acuerdo a lo que queda de semestre. Bien. Y de todas maneras, si proyectáramos fechas contemplando todo el diseño de las señales, tendríamos que saber cuántas son, hacer el conteo, revisar cuánto nos demoramos haciendo el diseño iconográfico de todas ellas, ¿cierto? Y calculando que todo ese trabajo, incluyendo el diseño de las señales, ¿no? Porque una cosa es el diseño iconográfico y otra cosa es el diseño de las señales, ¿cierto? Donde está incluido el diseño iconográfico. Los prototipos, diríamos en términos generales. Entonces, digamos que hacer cálculos de tiempo dependería de todo eso. Por tanto, si no se tiene toda esa información realmente, haríamos unos cálculos allí como para cumplir, inventándonos todos esos cálculos. ¿Listo? Por tanto, no hacemos eso. Honorarios. ¿Listo? También sería adecuado en un programa señalético, en un proyecto ya real, ¿cierto? Hacer el ejercicio porque se tiene que saber cuánto se va a cobrar. ¿Listo? Sin embargo, pues esta no es clase de costos, ¿cierto? No es clase de costos y además tendríamos que tener claridad sobre lo anterior, ¿cierto? ¿Cuántas señales son? ¿Cuánto nos demoramos en el diseño iconográfico, en el diseño de las señales completas, es decir, de los prototipos? ¿Listo? Y en ese orden de ideas sí se podría empezar a hablar de costos. Bien. Por tanto, esos últimos dos elementos no los abordamos. Para no entrar allí en términos coloquiales, a echar carreta, a inventar allí para poder entregar esos dos puntos. Pero sí, sí es importante desarrollarlos ya en un proyecto real. Etapa 4, diseño gráfico. Entonces ahora sí tocó definitivamente comenzar a redactar documento de forma paralela e ir diseñando propuestas. Entonces, hacen su párrafo introductorio al respecto de lo que es allí la etapa 4. Esto de fichas señaléticas, ¿cierto? No lo vamos a desarrollar porque tiene que ver directamente con los puntos que dejamos de hacer. ¿Listo? Esas fichas señaléticas, ¿se acuerdan de las palabras clave que vimos por allá en el 2.2? ¿Cierto? Harían referencia precisamente a eso. Hay que establecer unas fichas en donde se adiciona en cada una de ellas la palabra clave a la cual corresponde y el diseño iconográfico y la ubicación en el plano. ¿Listo? Entonces no tenemos allí ni el diseño iconográfico porque dijimos que no lo íbamos a hacer para el listado de palabras clave o de problemas lingüísticos, ¿cierto? Y señales inexistentes y todo eso. Por tanto, las fichas señaléticas tampoco
las desarrollaríamos porque tendríamos que tener toda esa información. ¿Listo? Entonces, nos pasaríamos allí al tema del 4.2, que realmente sería el 4.1, el módulo compositivo. ¿Listo? Y de ahí en adelante sí empezamos a desarrollar todo eso que encontramos a continuación. ¿Listo? Sin embargo, para el módulo compositivo nos demoramos ahí más o menos unos 20 minutos, cerca de media hora, explicando cómo sería ese manejo. ¿Listo? Y no lo hacemos en este momento precisamente por la cantidad de tiempo que implica explicar ese punto, además de que todavía no tenemos los diseños iconográficos. ¿Listo? Esa es la otra razón. Cuando ya tengamos diseños iconográficos, seguramente van a poder desarrollar el módulo compositivo. Igual, en la próxima sesión, en la próxima clase, seguimos y explicamos el módulo compositivo y tipografía, pictogramas y vamos desarrollando todos estos puntos, ¿cierto? Pero no lo van a redactar, pues, ¿cierto? Y más que la redacción, porque la redacción sí se puede hacer cuando lo expliquemos. Lo que pasa es que allí hay que hacer, ¿cierto? Una retícula o rejilla compositiva con una cantidad de aspectos, y no se puede hacer hasta que no esté el diseño iconográfico de sus propuestas. ¿Listo? Entonces, podrían redactar con lo que se explique la próxima clase, podrían redactar ese punto. Sin embargo, la retícula no podría diseñarse hasta que no esté, ¿cierto?, un diseño definido para la iconografía. ¿Listo? Entonces, creo que tienen aquí bastante que hacer, además de las correcciones que hicimos hoy del documento. Tienen que desarrollar toda esta parte de 3.4, ¿listo? Que tienen, digamos, buena cantidad de trabajo allí. Además de eso, ¿cierto? Porque no alcanzamos a ver lo de módulo compositivo, en fin, u otros elementos. Entonces sí hay una segunda tarea paralela de diseño y diagramación que tiene que ver con lo siguiente. Entonces, recuerden que dijimos al final, ¿cierto?, del semestre se debe entregar el programa señalético completamente diagramado. Hasta el momento vienen presentando allí en un archivo Word, pero realmente el programa señalético se debe entregar diagramado, como se entregaría para cualquier cliente, ¿cierto? No un documento Word, porque daría toda la pena del mundo, sino un manual de programa señalético bien diseñado y diagramado. Entonces, ¿cuál es la tarea alterna allí, aparte de este documento? De ir trabajando en lo que son correcciones y lo que es esa conceptualización del programa. ¿Listo? En un formato carta, ¿cierto? No media carta, formato carta, vertical u horizontal, eso ya depende de ustedes, ¿cierto? Comienzan a diseñar portada, contraportada, diagramación interior, ¿listo? Todo lo que es necesario para ese manual, manual sí, digámoslo, del programa señalético de su centro comercial. ¿Listo? Portada, contraportada, diagramación interior, es decir, cómo van a quedar esas páginas allí a partir de, perdón, de cornisas, de paginación. ¿Listo? ¿Cuáles son o cuál es el diseño de esas páginas? ¿Cierto? Y los espacios, en fin, tengan presente de todas maneras, aunque no lo vamos a
a imprimir porque ustedes se salvaron de eso por el tema de que lo estamos haciendo virtual y todo, o con mediación tecnológica. Listo, no lo imprimimos, ustedes se salvaron este semestre de ese tema, pero sí hay que tener en cuenta los acabados. Si es que fuese anillado, por ejemplo, pues obviamente hay que tener en cuenta unos espacios, ¿cierto? Para ese anillado. Entonces que ese manejo se vea. No todas las márgenes entonces tendrían que quedar allí idénticas en ese orden de ideas. Igual la idea, ya que no se va a entregar impreso, es que esté allí, por ejemplo, el documento diagramado o el manual, más exactamente, y cuando menos lo exporten en una aplicación en donde uno pueda pasar las páginas, ¿cierto? A manera de libro o de revista. Hay varias aplicaciones para eso. No sé si conozcan alguna o en su defecto pues después les estaré indicando una o dos que son bastante buenas. Pero lo cierto es que podamos ir pasando las páginas y se vea muy chévere allí todo su programa señalético. ¿Listo? No ahí en un PDF estático, sino más bien que podamos ir haciendo lectura del manual, pasando las páginas allí de forma interesante. Pero entonces, resumiendo, diseño de portada, contraportada, diagramación interior, que eso simplemente, ojalá, y quede listo esta semana para que ustedes cuando ya quieran, ¿cierto? Comenzar a incluir todos los textos y fotos y todo esto de lo que han hecho hasta el momento, pues lo puedan hacer. Esos diseños yo no los reviso, ¿listo? Porque no es clase de diseño y diagramación editorial ni nada de eso. Sin embargo, si evalúo al final de semestre, dentro de lo que es la entrega de ese programa señalético, por supuesto los contenidos, pero evalúo la calidad de diseño y diagramación de ese producto final, que ya son estudiantes de séptimo que están a punto de graduarse, ¿listo? Entonces ya no hay necesidad de hacer revisiones de diseño y diagramación, sino que ustedes allí automáticamente me sorprenderán con los diseños, ¿listo? Aclaro al respecto, me sorprenderán gratamente, ¿listo? No de manera contraria, ¿listo? Con su diseño y diagramación de esos manuales señaléticos. ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones, cuando menos de las personas que están en este momento conectadas. ¿A qué te refieres entregar? Para la próxima semana, igual yo les coloco el espacio de entrega ahí en Teams. Hay que entregar el documento con lo que vimos hasta hoy, con las correcciones y con lo que vimos hasta hoy, que básicamente sería esto de conceptualización del programa. ¿Listo? No, todavía no, porque apenas vimos hasta acá, apenas vimos hasta lo que es la conceptualización del programa, hasta ahí debe llegar el documento para la próxima semana. ¿Listo? Yo les creo el espacio y publicamos hasta ahí. Si alcanzamos a revisar, revisamos, porque lo primero que vamos a empezar a hacer la próxima semana es avanzar en todo esto. ¿Listo? Y obviamente les digo cuál es la actividad de diseño a desarrollar, ¿cierto? Para la próxima semana, que tiene que ver ya con el diseño de iconografía y todo eso. Y paralelamente el documento, lo que les decía hace un rato, ya de aquí en adelante es documento y diseño. O sea, ya se nos aumenta el volumen de trabajo.
Pero para la clase inmediata de la próxima semana es el documento hasta donde vimos hoy con las correcciones de puntos anteriores, más eso de diseño que acabamos de hablar al respecto de su manual, pero que no lo voy a revisar. Sin embargo, dejo ahí de nuevo la claridad, ya se indicó, esto era el trabajo de esta semana, porque es que redactar esto tampoco es que tome mucho tiempo. Entonces se tendría que adelantar en esta semana todo ese trabajo de diseño y diagramación del manual. ¿Listo? Para que después por ahí no estemos corriendo a final de semestre y diciendo que nunca tuvimos tiempo para eso. Esta semana es precisamente para que adelanten eso también. No, esto se sigue entregando en documento Word. ¿Listo? Lo que yo les digo que adelanten de diseño y diagramaciones para cuando estén listos ya con el documento corregido, que si algunos quieren ir incluyendo ya todo lo que se ha venido corrigiendo, listo, háganlo, pero no es para entrega todavía. ¿Lo pueden ir adelantando perfectamente? Sí, claro, si van a hacer portada, contraportada, diagramación interior y ya pueden ir avanzando con la inclusión de la información, porque tocará seguramente hacer una portada dentro, una tabla de contenido y luego sí comenzar a trabajar allí y hay que hacer una ambientación de diseño interesante, en fin. Y si quieren incluir los textos de una vez hasta donde ya revisamos, perfecto para ustedes porque se van ahorrando tiempo. ¿Listo? Pero no porque lo vayamos a revisar ese manual ya diagramado. Bueno, eso es todo entonces por el día de hoy. Eh, Les dejo como es habitual para cada semana un material complementario. ¿Listo? Y nos vemos entonces el lunes. ¿Listo? Buen fin de semana, que les rinda bastante. Listo, hasta luego. Listo, con gusto.